Hola amigos, buenas noches. Aquí hace un calor impresionante. Bien, vamos a hablar hoy de espionaje. La Federación Rusa, la Federación de Rusia ha pedido a Israel que desmonte su red de espionaje. Y vamos a hablar de Israel un poquitín, porque Israel pues, pues está en todas partes, como sabéis. Sobre todo su maravillosa agencia de espionaje que es el Mossad. Y vamos a conocer un poquitín cuánta población tiene Israel. Está un poco desfasado, pero al final no, se va acercando el tema. La densidad de población de Israel, el porcentaje de población de árabe en Israel, uno es de 2007, el otro de 2000. Es decir, esto es que, claro, Israel es mucho Israel. Israel maneja las estadísticas como le da la gana. Como veis, la densidad de población de Israel es de 2007, sin embargo, la de la población árabe es del 2000, aún es más vieja. Pero al final llegaremos a la actualidad. Las características demográficas de Israel son monitoreadas por la Oficina Central de Estadísticas de Israel. Os puedo asegurar, esto es una nota, obviamente, que Israel sabe perfectísimamente quién está en su país y quién no, porque Israel no se puede permitir ningún fallo, absolutamente ninguno. El Estado de Israel tiene una población de aproximadamente 8.680.000 habitantes en fecha de mayo de 2017. Como veis, otra nota, en ningún momento te están diciendo cuántos habitantes tiene Israel en la actualidad. ¿Por qué no lo dicen? Porque no lo quieren decir. Así de claro. Que lo sepa, que no lo sepa, sí que lo saben, sí. Si saben hasta los turistas que entran cada día, saben exactamente cuántas personas hay en su territorio, pero en tiempo real. Pero ellos no te lo van a decir. De ellos unos 74, un 74, y aparte las cifras también hay que cogerlas con pinzas. Eh, Continúo. Empiezo el párrafo mejor. Y todo lo que he dicho pues es una nota, obviamente. Es decir, que Israel sabe exactamente cuántas personas hay dentro de su país, en tiempo real, en tiempo real. Cuántos son judíos, cuántos, cuántos son turistas, de qué países son, si son pro judíos, si no. Eh, pero las cifras que dan, cogerlas con pinzas, porque, es decir, con mucha precaución, porque ni así te lo van a decir. El Estado de Israel tiene una población aproximadamente de 8.680.000 habitantes a fecha ya de 2017. De ellos un 74,7 son judíos, un 20,8 son árabes y un 4,5 restante incluye a cristianos no árabes, musulmanes no árabes, familias de judíos no registrados como tales y residentes sin adscripción religiosa o étnica. Os puedo asegurar, y esto es una nota, que Israel tiene un control absoluto de cada persona que hay en Israel, pero un control absoluto. Según la CIA World Facebook, en 2014 vivían aproximadamente 385.900 colonos israelíes en asentamientos israelíes en Cisjordania, así como 201.000 en asentamientos en Jerusalén Este. También hay unos 20.000 colonos israelíes en los altos del Golán. Todos estos territorios han sido rapiñados a los palestinos. La tasa de crecimiento anual de la población de Israel se situó en el 2% en el 2015. Como veis, van dando saltos arriba y abajo, hay que marear. Esto es una nota, obviamente, una opinión.
hay que marearnos. ¿Para qué? Para no saber que hay muy pocos judíos, muy pocos hebreos en el propio Israel. Más de 3 veces más rápido que el promedio de la, OC, de la OCDE, la cual es de alrededor del 0,6%. Yo os recomiendo que esto os lo toméis con mucha precaución, porque con los números se hacen magia. ¿M? Con los números se hacen magia. Todo esto está hecho con propósito de que no sepamos cuántos judíos, cuántos hebreos hay exactamente en Israel, porque la realidad es muy cruda, hay muy pocos. Y eso es lo que no quiere Israel que se sepa. Con un promedio de 3 hijos por mujer, Israel también tiene la tasa de fecundidad más alta de la OCDE por un margen considerable y mucho más alta que el promedio de OCDE de 1,7. Esto es un comentario. Todos sabemos que sí, las mujeres israelíes dicen que tienen 3 hijos, dicen aquí, pero nosotros lo vemos aquí. ¿Cuántos hijos tiene una mujer musulmana? De 5 para arriba. Yo creo que son más 5 que 3. Generalmente, fin del comentario y continúo leyendo. Generalmente las tendencias de población de Israel reflejan patrones distintos de 3 subgrupos: judíos no geradíes, alrededor del 73,3% de la población; judíos geradíes, un 11,7%; y árabes musulmanes, un 16,9%. Yo vuelvo a repetir que esto es una nota y un comentario muy subjetivo mío. Con los números tú puedes jugar lo que te dé la gana, lo que quieras, lo que quieras. Y obviamente Israel lo que va a intentar es que salgan más judíos que no población musulmana u otro tipo de población. El problema es que eso no es verdad. Fin del comentario y continúo leyendo. Durante la última década, el crecimiento anual de la población musulmana ha disminuido significativamente de alrededor del 3% a menos del 2,2% en 2013. Fijaos que esto es lo más reciente que hay, por lo menos para el común de los mortales, para nosotros. Mientras que la tasa general del crecimiento judío aumentó de alrededor del 1,4% a 1,7%, principalmente debido al sector jeredí en expansión. Yo vuelvo a repetir que cada uno que os lo toméis con muchísima precaución las tasas que están dando. Y como veis van mareando, van 2013, del 2013 pasamos al 2016. Esto está tremendamente manipulado. Por primera vez, la tasa de fertilidad de los judíos de 3,1 hijos por mujer es casi equiparable al de los árabes musulmanes de 3,3 hijos. Se están contradiciendo. 3 párrafos más arriba has dicho otra cosa muy diferente. También, también todos podemos ver las imágenes de que no hay piedad contra la población palestina. No hay piedad. Tiran a matar, da igual que seas niño o que no. La política de pero yo no ahí no voy a entrar. Yo voy a entrar a estadísticas y al tema de espionaje. Pero es que esto es lo que hay. La política de repoblación de Israel de judíos o hebreos que llevan años haciendo los diferentes gobiernos de Israel para la población hebrea, para que la población hebrea vaya a vivir permanentemente en Israel, es y ha sido constante las campañas que hace pues Israel.
de los distintos gobiernos de Israel. Es constante. Israel tiene un problema muy grande, que los hebreos, estoy leyendo esto no es opinión, estoy leyendo, Israel tiene un problema muy grande, que los hebreos son una minoría en su propio país y por ese motivo realizan campañas muy agresivas ofreciendo casa, trabajo, mucho dinero a los hebreos que residen en otros países del mundo. Unas veces con más éxito, pero la mayoría de las veces con muy poco éxito. Los hebreos parece que estén muy bien en los países en los que están residiendo o que residen. Sigo leyendo, la oleada de judíos llegados de la antigua la URSS, la actual Federación Rusa, fue enorme y sirvió para aumentar la población judía de Israel, y también muchos de ellos fueron captados por el Mossad, y por lo que parece en la actualidad estos judíos de origen ruso están haciendo su trabajo y Rusia se ha dado cuenta. Vamos, que muchos judíos, todos los judíos que llegaron de la antigua Unión Soviética, de la actual Federación Rusa, que tienen la doble nacionalidad, igual pasa con los sefardíes, que son los descendientes de los judíos españoles que fueron expulsados, pues tienen la doble nacionalidad. Tú eres un judío sefardí, pues tienes la nacionalidad israelí, tienes igual que tienes tres nacionalidades. Habitualmente tienes la norteamericana, la de Israel y la española. Lo mismo pasa con los judíos, con los hebreos, con los judíos rusos, tienen la doble nacionalidad, la rusa y la israelí. ¿Qué pasa? Pues que Rusia ha pedido oficialmente que se disuelvan las operaciones de la agencia judía en el país. Vamos, que se vayan los espías del Mossad. Están echando los judíos de Rusia. ¿Por qué? Pues porque los han pillado. Las autoridades rusas han pedido oficialmente este jueves la disolución en las oficinas de la agencia judía en el país. Traducid agencia por agencia de espionaje por el Mossad. Pues las autoridades rusas han pedido oficialmente este jueves la disolución de las oficinas de la agencia judía en el país, presentando un recurso a tal efecto ante el Tribunal del Distrito de Moscú, según un portavoz del tribunal citado por los medios de comunicación rusos. Vamos, que los han pillado. Ya los tenían controlados, pero se habrán pasado un montón y directamente ya no es que quieran. Esto es un comentario, no es que quieran, porque yo esto sí que me lo he leído, bien leidito, y entre líneas también. No es que quieren que se disuelvan, es que quieren que se marchen. Les están invitando a que se vayan a Israel, a todos los judíos, que han venido de Israel, no a los que están allí. Esto representa un importante paso adelante en la campaña de Rusia contra la organización cuasi gubernamental israelí que facilita y fomenta la inmigración judía en Israel. Claro, pero es que está plagada, si la intención no es mala, no es mala para Israel. El problema es que en esas oficinas, pues todos los que trabajan allí son agentes de inteligencia del Mossad. Y los rusos no son tontos. Los han pillado con las manos en la masa, esa es la historia. Los han pillado, pues Moscú los ha pillado, los rusos los han pillado pues haciendo su trabajo, espiando. Y entonces ya no es que quieren que estén esas oficinas de migración para que los judíos rusos vayan a vivir les prometen un mundo maravilloso en Israel, que lo tienen, pero los judíos rusos, como en la actualidad viven muy bien en Rusia, pues están muy bien allí. Entonces ya no es igual como la antigua Unión cuando era comunista.
que todos salieron un montón. Ahora es muy difícil sacar a un judío ruso de Rusia, no quieren ir. Pero ¿qué pasa? Que los que están en esas oficinas, pues todos son agentes del Mossad. Fin del comentario, sigo leyendo. La acción de Moscú contra la organización que supervisa la inmigración a Israel se considera una represalia por la postura de Israel en la guerra de Ucrania, mientras que la agencia ha afirmado que sus actividades continuarán por ahora, no van a continuar porque Rusia directamente los va a expulsar a todos. Los va a expulsar a todos. De hecho, ya los ha avisado. Y los va a expulsar legalmente. Y si siguen, esto obviamente es un comentario, es una nota, es mi opinión muy subjetiva, si siguen, si no paran inmediatamente de hacer lo que están haciendo, de pasar información, pues no se esperarán ni a la resolución del juzgado de Moscú, los echarán fuera y ya está, a todos, a los judíos que viven allí no, a los que están de Israel ahí intentando llevarse a judíos a vivir a aumentar la población judía de Israel, que es muy poca. El tribunal recibió una demanda presentada por el Departamento Principal del Ministerio de Justicia en Moscú, solicitando la disolución de la agencia judía. Esto está entrecomillado. Ha explicado el tribunal en un comunicado que fue recogido por la agencia de noticias rusa. Pues es muy fuerte lo que está pasando ahí, porque todos los judíos que no tengan la nacionalidad rusa se van a ir a la calle, pero muy rápido, más rápido que nos lo podamos imaginar. Continúo leyendo. Katerina Burustosova, una portavoz del tribunal Basmani en Moscú, ha sido citada por las agencias rusas diciendo que la solicitud se hizo después de violaciones legales sin proporcionar más detalles, según ha recogido la agencia de noticias Interfax. Como hemos declarado anteriormente, no hacemos ningún comentario durante el curso del procedimiento legal, ha afirmado la organización, tal y como ha informado el diario The Times of Israel. Bien, que lo tienen clarísimo, que se van todos los judíos, todos los hebreos israelíes que no sean rusos, los que tienen la doble nacionalidad, todos se van directamente a Israel. Ya se pueden quejar que se van. Es que los han pillado espiando, ese es el problema. Suerte que no los han matado o que no los van a justiciar, que eso es lo que les espera cuando pillan a un seguro que alguno habrá sido torturado, algunos espías que han sido pillados con las manos en la masa, pues por muy del Mossad, pues los han hecho contar, y por eso pues ha reaccionado Rusia así. Esto es un comentario. En ese sentido, la agencia judía encargada de facilitar y fomentar la inmigración judía a Israel recibió el mes pasado una carta de las autoridades rusas en que les planteaban una serie de difíciles exigencias a las que la organización no tenía intención de acceder y amenazaban con consecuencias legales si no cumplían dichas exigencias. Bien, estos, los que les pasa a los hebreos, y esto es una nota, yo no soy antisemita en absoluto, tengo muchos amigos hebreos, eh, judíos, eh, y ellos se creen que pueden hacer lo que les da la gana. No, te vas a ir a Israel, pero cagando leches. Comentario. Rusia ha tomado conciencia que los judíos de origen ruso que se fueron a Israel y que poseen una doble nacionalidad, la mayoría, pues que han regresado a Rusia, pues resulta que son agentes del Mossad. El Mossad es la agencia de inteligencia más prestigiosa del mundo. Vamos, de espías. Y están pasando información no solo a Israel, sino a Estados Unidos.
y por lo tanto a la OTAN. Así que obviamente pues te van a echar. Diga la Koloskinikova, esta señora que ha salido antes, lo que le dé la gana y diga lo que te den la gana. La suerte que tienes es que no os han fusilado todos. Ya puedes dar gracias a Yahvé. Curiosamente no es Israel donde hay más población judía o hebrea, sino es en Estados Unidos. La población judía mundial asciende a casi 14 millones y medio de personas, pero el 80% no está conectado al judaísmo. La población judía del mundo es de 14.410.700, dijo el lunes. Fijaos, cuando quieren decirlo sí que lo dicen. Este lunes la ministra de Asuntos de la Diáspora, Omar Yolisvich, al Comité de Absorción, Inmigración y Asuntos de la Diáspora de Knesset, el informe anual del Ministerio de la Comisión. A la Comisión, perdón. La comunidad judía en Israel es la más grande con 6.740.000, seguida de la América del Norte con 6.088.000. Aquí nota, muy poquita la diferencia. Ya digo que con los números se pueden hacer milagros, pero siempre se ha dicho que donde más judíos hay es en Estados Unidos. Eso es lo que se ha dicho siempre. En los libros, en los periódicos. Ahora resulta que por unos cientos, pues hay más en Israel. Qué cosas más curiosas, ¿no? Se estima que Europa tiene 1.072.400 judíos. América del Sur tiene 324.000. Asia, excluyendo a Israel, tiene 300.000. Australia y Nueva Zelanda tienen 120.000 y África 74.000. Nota, ¿os dais cuenta de cómo con los números se puede hacer magia? Que cuando he comenzado el reportaje no sabían cuántos judíos ni cuánta gente exactamente había en Israel y se remontaban al 2017, incluso al año 2000. Y fijaos ahora si saben exactamente dónde están los judíos repartidos con total exactitud. Es para que penséis un poquitín. El 80% de los judíos de la diáspora no se sienten conectados al judaísmo. Y su judaísmo, dijo el director general del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, Fir Kanna, el comité, estamos nadando contracorriente mientras que la mayoría de los judíos de la diáspora viven cómodamente, dijo. ¿Qué pasa? Que están hablando de estos que están en los altos del Golán, que les pagan un pastizal, les pagan muchísimo dinero por ocupar territorios, tierras que hasta hace nada eran campos o eran territorios donde pastaban las cabras de los palestinos. Les han proporcionado armas, casas con refugios, les pagan por vivir allí, pero a cambio de eso de vez en cuando reciben pues bombas y reciben de todo, reciben misiles de Hamas. Claro, es que están ocupando su territorio. Algún día hablaré sobre Israel, sobre la creación de Israel. Hay una película muy famosa. El presidente del comité, David Bitan, dijo que le preocupan más las pequeñas comunidades judías que no pueden sostenerse a sí mismas. Esto no es verdad. Las pequeñas comunidades judías están pagadas por las grandes fortunas del dinero que les mandan desde Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo.
Pero claro, ellos no lo van a decir, obviamente, nadie se echa piedra sobre su tejado. Dijo que habían recibido un compromiso del Ministerio de Finanzas Israel Katz para asignar 20 millones de NIS, casi 6 millones de dólares, en el próximo presupuesto estatal para tales comunidades y que habían pedido a la agencia judía que prometiera una cantidad similar. Como todo el mundo sabe, esto es una nota. Los judíos son famosos por apoyarse unos a otros. Se ayudan a muerte. Se ayudan a muerte. Una cosa muy bonita. Muy bonita que tiene el pueblo judío. Se ayudan unos a otros. Si no fortalecemos las comunidades en la diáspora, no quedarán inmigrantes potenciales para atraer, dijo Vitán. Pues aquí lo está diciendo tremendamente muy claro. La diáspora quiere decir que todos los judíos, la idea de Israel es que todos los judíos que hay en el mundo vivan en Israel, que tengan su residencia y que puedan viajar donde quieran, pero que vivan en Israel, porque necesitan un país grande, lleno de judíos, de hebreos. El problema es que todas las oficinas de la diáspora, como lo llaman ellos, pues resulta que ya por lo visto han llegado al tope. Hay muy pocos judíos que vayan. ¿Por qué? Porque los judíos, como se ayudan unos a otros, pues todos viven relativamente bien y cómodos en los países donde están. Ese es el misterio. Fin de la nota y del comentario, continúo. Yekelevich dijo al comité que la era del coronavirus era una prueba que la relación entre Israel y la judería Yekelevich dijo al comité que la era del coronavirus era una prueba para la relación entre Israel y la judería de la diáspora. Hoy más que nunca Israel debe expresar su obligación con los judíos de Israel y la diáspora funcionar como el gobierno del pueblo judío, expresó. Es que en Israel hay muchísimos problemas, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Por lo menos los que estáis en este canal lo sabéis. Hay muchos problemas, hay muchas facciones, y no todo es tan bonito. Sigo leyendo. La legisladora Taila Friedman, una exfuncionaria del Ministerio de Asuntos de la Diáspora que ha vivido en Boston y ha trabajado para las federaciones judías en New Jersey, se quejó del alto costo de la educación judía en los Estados Unidos. Nota, hay que poner todas las pegas posibles y fijaos que está hablando de Estados Unidos, que es su primo de Zumosol. Los más viejos sabéis eso lo que significa. Vamos, quien protege a Israel. Si Estados Unidos no existiera, Israel haría años que hubiera desaparecido. Eh, y se está metiendo con Estados Unidos. Pues si se meten con Estados Unidos, imaginaos cómo se meten con los otros países. En los Estados Unidos tienes que vender un riñón para enviar tus hijos a las escuelas judías. A las escuelas judías. Dijo, si Israel invierte en esto, podría ayudar a reducir la asimilación, manifestó. Vamos, que se están matando para que los judíos vayan a vivir a Israel. ¿Qué pasa? Que los judíos están muy cómodamente viviendo en los países respectivos donde están. Viven allí porque quieren, no porque están obligados. Porque ellos conocen perfectísimamente que hay un país que se llama Israel, que está hecho por los judíos. Un país, por cierto, que si memoria no me falla, se creó en el 46. Llegó un barquito cargado de gente, de judíos muy agresivos, que sí que habían tomado las armas para luchar contra el Tercer Reich, y llegaron allí había 4 pastores y dijeron, esto es nuestro, después de 2000 años. Y se quedaron. Y el trocito que se quedaron
Fijaos ahora en lo que se ha convertido. Pues esto no es ser antijudío ni nada, esto es historia. Y bien, y hasta aquí. El gran problema que tiene Israel es que no puede perder ninguna guerra, porque su desaparición como país sería inmediata. ¿Por qué? Porque sería atacado masivamente por todos los países árabes y sería derrotado. Así que Israel no se puede permitir perder ninguna guerra. Esta es una razón por la preocupación de su escasa población hebrea, y por este motivo tienen que recurrir a las medias verdades o medias mentiras para intentar atraer al máximo número de judíos o población hebrea a Israel. Porque la realidad es que en Israel hay menos judíos, menos población hebrea, hay más población árabe, por ejemplo, que hebrea. Falsifiquen los números como los falsifiquen. Por eso hablo yo de medias mentiras y medias verdades. La realidad es esa, que por cada judío hay 3 árabes. Y los árabes tienen muchísimos más hijos que los hebreos. Y las mujeres hebreas, mirad que paren, ¿eh? Pero las musulmanas paren más. La realidad es que sin el apoyo incondicional de Estados Unidos, Israel no existiría. Aunque Estados Unidos se encargara en su momento de facilitarles armas nucleares, todos los que estáis aquí sabéis cómo las consiguieron, o yo os lo cuento si queréis, así rapidito por encima, pero yo remito los libros de historia. Iba un barco normal y corriente que llevaba 4 o 5 o 6 bombas atómicas. Oye, qué raro, ¿no? Que un barco mercante vaya cargado con 5 o 6 bombas atómicas. Y ese barco fue abordado, es decir, fue pirateado por los judíos, que sabían, oye, qué cosas más curiosas. Los judíos que habían terminado de llegar a Israel, pues consiguieron armas atómicas, 6 armas atómicas, piratearon, en pleno mar Mediterráneo. Inmediatamente los judíos que llegaron y crearon Israel, que eran tremendamente belicosos, tremendamente violentos, pues empezaron a presumir de que tenían bombas atómicas, y el presidente de la República de Francia de la época, creo recordar que era Charles de Gaulle, pues bueno, dijo que advirtió a Israel que si se le ocurría detonar un arma nuclear contra cualquier país árabe u otro, Francia destruiría nuclearmente a Israel, que ellos tenían más. Hubo problemas diplomáticos serios en aquella época entre Francia y Estados Unidos, y entre varios países europeos contra Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Alemania era la mala, había perdido la guerra mundial, Alemania no podía decir nada, pero muchos países protestaron porque Estados Unidos había metido armas nucleares en Israel. Pero quien más protestó fue Francia, porque Francia ya era una potencia nuclear. Rusia también protestó, no le pareció bien que Estados Unidos le hubiera proporcionado de esa manera todo, no le pareció bien. Y por supuesto que todos los países árabes en bloque. Y desde entonces pues ahí está el problema. Todos sabemos el equilibrio tan complicado que existe en la zona, y aunque esta advertencia de Francia se realizó hace años, no es menos cierto que sigue en vigor. Se sabe que en la actualidad Israel ha fabricado más armas atómicas, pero se sabe que
Francia tiene un arsenal atómico, parece que sea inmenso, que sea muy grande. El gran temor de Israel es que a Estados Unidos y a la OTAN, en la actualidad, la jugada en Ucrania, la guerra contra Rusia, la pierda Occidente. E Israel se quede sin su protector, Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo quedaría Israel? ¿Quién sería su valedor? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Es la pregunta que nos hacemos todos. Absolutamente todos. Y esto me sale ahora. Eh, ¿No tiene Israel bastantes problemas para meterse a espiar a Rusia, a la Federación Rusa, pasar información a Estados Unidos? ¿No tiene bastantes problemas? Vuelvo a recordar, Israel sí tiene armas atómicas, pero que Rusia es una gran superpotencia. Rusia sí que puede hacer que desaparezca Israel en un segundo. Tanto, ¿vale la pena ayudar a Estados Unidos y a la OTAN pasando información? Que te juegas la vida de tu país y de los ciudadanos que viven en tu país. Quizás por eso la gente no quiera ir a vivir ahí, a un país tan inseguro y tan inestable como es Israel. Esa es la gran historia. Pues amigos, os dejo la pregunta. Os dejo la pregunta. ¿Quién, en el caso de que Estados Unidos pierda la guerra, que Occidente pierda la guerra, quién sería el protector de Israel? Y más que Rusia los ha pillado espiando a favor de su enemigo, de sus enemigos. Que yo, esto es lo que yo estoy pensando en estos momentos. Qué manera más tonta de complicarse la vida, ¿no? Si tú ya tienes una situación tremendamente complicada, ¿qué necesidad tienes tú de complicarte más la vida? No sé, no sé, no sé. Yo creo que el mundo se ha vuelto loco, la verdad. Pues amigos, os dejo la pregunta para que yo también me la hago, ¿eh? ¿Quién quedaría, quién haría de valedor de Israel? Porque Israel necesita una potencia que lo apoye. Sin potencia Israel desaparece. Se lo comen, se lo van a comer vivo. Se lo van a comer vivos. Es cuestión de tiempo de que cualquier facción terrorista, islamista, de lo que sea, en muchas películas lo hemos visto que han conseguido armamento atómico. Es muy fácil detonar dos o tres bombas. Con una bomba que detones en Tel Aviv o en Jerusalén, adiós Israel, ya se ha terminado. Porque te va a contaminar todo el país y te va a matar todo el país. Sí, te quedarás con las bombas atómicas, pero ¿a quién le vas a disparar las bombas atómicas si no sabes quién coño ha sido quien te la ha detonado? Y aparte no va a quedar nadie para que salgan las bombas atómicas, para dispararlas, porque habrán muerto todos. A eso se están arriesgando. A eso se están arriesgando. Yo son cosas que la verdad yo no entiendo, cada vez entiendo menos al ser humano, de verdad. Cada vez entiendo menos al ser humano. La verdad es que me viene mucho a la mente, pues cuando yo conocí la primera vez al coronel Baños, Pedro Baños, que dijo que el mundo iba a cambiar. Y es que estamos en pleno cambio del mundo. A mí me da la sensación. Pero esto Coronel Baños dijo muchas cosas más. El Coronel Baños y más gente.
dijo muchas cosas más, pero es que esto lo dijo hace casi 10 años y se está cumpliendo todos sus pronósticos. Los pronósticos que hicieron otra gente, otras personas que estaban haciendo ese programa, creo que era un programa de televisión. Y es que se está cumpliendo al pie de la letra. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo todo lo que él dijo. Todo lo que se dijo en ese programa. Que a mí se me quedó ahí grabado. En fin. Pues amigos, hasta aquí, cortito, 40 minutos y nada, como veis, relacionado con todo este inmensa lío que hay de la guerra, y hoy hemos entrado en el maravilloso mundo de los espías. Pues yo me hago otra pregunta. Eh, ¿A cuántos habrán fusilado? ¿Y a cuántos habrán torturado? Porque a los espías, todo el mundo sabe cuál, cualquier militar que esté escuchando esto sabe, la vida de los espías no es como las películas de James Bond. Sí, puedes tener un momento James Bond, pero no, no es así. El mundo de los espías sabes que si te cogen, te van a torturar, te lo van a sacar todo y después te van a matar. Es que es así de fuerte, es así de fuerte. En fin, bueno, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Recordaos que somos más los buenos que los malos. Portémonos bien, no a la guerra, sí a la paz, que nuestros soldados regresen a España, que hacen a 7.000 kilómetros de España, que se nos ha perdido allí, que todos nuestros soldados, todos los que están repartidos por todo el mundo, incluidos los que no sabemos que están repartidos por ahí, que regresen a casa, que nuestras industrias militares trabajen para España, no para otros países, y nada, y que empiecen a fabricar aquí, para España, para España. En fin, y vuelvo a decir, no a la guerra, sí a la paz, y los soldados de España a España, que regresen a España. Aún no hemos entrado en guerra, aún no hemos hecho nada. Eh, Estamos a tiempo de regresar a casa. No nos esperemos tanto y recibamos a personas vivas y no a ataúdes llenos de cadáveres. Porque el responsable es uno, el gobierno de Sánchez, o de Manipuri, como queráis llamarlo. Bueno, mañana más. Que Dios os bendiga a todos.